Todos sabemos que el acero es un material increíblemente resistente que se utiliza en las industrias de construcción, automotriz, electrónica, que se procesa a altas temperaturas, que se forja, que se deforma en caliente o incluso en frío. Pero la verdadera pregunta es ¿por qué? En efecto, en la industria metalúrgica, uno de los principales propósitos es hacer materiales más resistentes. Con ello, una de las herramientas más importantes con las que trabajamos es el diagrama de esfuerzo versus deformación. Este diagrama es obtenido a partir de un ensayo de tracción, el cual entrega información respecto de la resistencia que tiene un material frente a cargas. El comportamiento general de un acero viene dado por la siguiente curva, pero lo interesante es realizar el ensayo para el mismo acero, pero para distintas condiciones con el fin de saber cómo se comporta. Para fines de este video, trabajemos solo con los conceptos más generales. La ductilidad de un material corresponde al largo de la curva y se identifica como la capacidad que tiene el acero para alargarse o deformarse. Por ende, entre más larga la curva, entonces el acero se deforma más. La resistencia del acero viene dada por qué tan alta es la curva, tanto el punto de influencia como el UTS, el cual es el esfuerzo máximo soportado por el acero. El punto de influencia es muchísimo más complejo de entender. Dentro de un material existen imperfecciones, es decir, ningún material es perfecto jamás. Esa imperfección que tiene un material viene dada por un espacio vacío de átomos o bien un exceso y lo llamamos dislocaciones, tal que forman un plano de deslizamiento adicional en la pieza. Entonces, al aplicar un esfuerzo, estas fluyen y son las que causan la deformación. En consecuencia, el punto de fluencia es aquel en donde el material finalmente sufre deformación producto de la fluencia de las dislocaciones. El módulo de Young corresponde a la rigidez que tiene el material y se identifica como la pendiente del comportamiento lineal del ensayo. Por ejemplo, supongamos que tenemos un acero de una composición X y que tenemos muchas probetas exactamente iguales a dicha composición. La experiencia nos dice que si se le aplica un esfuerzo progresivo a la pieza a altas temperaturas, entonces el material se comporta de forma dúctil. Y si se trabaja en frío, entonces el material soporta mayores esfuerzos, pero no tiene la capacidad de deformarse, algo así como una piedra. Similarmente, el comportamiento cambia si es que se tienen composiciones distintas de acero. Si bien un acero está compuesto principalmente de hierro, puede aliarse con otros elementos como el carbono. Cuando se tiene un bajo contenido de carbono, el material es menos resistente y entre mayor contenido de carbono, entonces la curva tiene un mayor UTS y punto de fluencia. En el fondo, a mayor contenido de carbono, entonces más difícil es para las dislocaciones fluir. Entonces, si al calentar un acero logramos aumentar su capacidad de deformación y con el frío ocurre lo contrario, ¿qué ocurre si caliento una pieza y luego la enfrío rápidamente? ¿Cómo reacciona el acero? El procedimiento descrito anteriormente se le denomina endurecimiento por envejecimiento. Es el comportamiento asociado al punto de fluencia en que la resistencia de un material aumenta, pero la ductilidad de este disminuye tras el calentamiento de la pieza a una temperatura no tan elevada. Llevémoslo al laboratorio. En primera instancia se tiene una probeta de bajo contenido en carbono, la cual es sometida a un ensayo de tracción a una velocidad de 2,5 milímetros por minuto. De este ensayo se obtiene la siguiente curva en donde se determinan las propiedades mecánicas iniciales. Notamos que el UTS está en los 440 megapascales aprox. El punto de fluencia heterogénea se da un poco más de los 300 megapascales aproximadamente y la fractura ocurre a unos 350 megapascales y se tiene un alargamiento de 22,5 milímetros. Ahora, este mismo acero, en otra probeta, lo volvemos a someter a ensayo, pero deteniendo el ensayo a 330 megapascales, tal que sobrepasamos la fluencia y un poquito más. La curva resulta en lo siguiente. Con la descarga se tiene una deformación en frío o lo que se denomina skin pass, que sigue una tendencia igual a la del ensayo inicial. Por lo tanto, lo lógico es que el comportamiento del acero siga la misma curva que el ensayo inicial. Entonces, ¿qué pasa si aplicamos calor tal que no se logre superar los 723 grados Celsius para convertirse en acero austenítico? Con ayuda de un soplete, a la misma pieza que habíamos deformado hasta poco más de la fluencia, le aplicamos una llama de unos 350 a 400 grados. Este calentamiento se realiza hasta que el acero toma un color azul producto del calor. Una vez se nota dicho color, la pieza es sumergida rápidamente en agua. A esta probeta, a la cual le aplicamos calor, la llevamos nuevamente al ensayo de tracción y resulta lo siguiente. La fluencia heterogénea llega casi a 440 megapascales, el UTS casi a 460 megapascales, y con lo anterior la resistencia del material aumentó. En efecto, resiste más esfuerzos,
Pero, ¿y la ductilidad? Notamos que el alargamiento de la probeta es menor comparado al primer ensayo. Entonces, ¿qué pasó en términos microscópicos? En resumen, tuvimos un acero que fue deformado plásticamente más allá de la fluencia. En X, la probeta es descargada y sufre recuperación elástica. Nuevamente se le aplica la carga y llega a la deformación X. Y se le sigue aplicando esfuerzo sin que exista fluencia heterogénea, pues la eliminamos y cargamos hasta ahí. Luego de detener nuevamente el ensayo, aplicamos calor, se enfría rápidamente y al someterse otra vez a carga, la probeta resulta que se ha endurecido. Aumentó el UTS y el punto de fluencia. Lo que ocurrió fue el fenómeno de strain aging, que se refiere a la aparición de fluencia heterogénea producto de una deformación inicial en donde los átomos intersticiales, carbono en el caso de nuestro experimento, impiden el movimiento de las dislocaciones, anclándolas y desanclándolas, evitando su desplazamiento y en consecuencia aumentando su resistencia. En otras palabras, dentro de la red cristalina de un determinado solvente, hierro, los átomos de soluto de carbono se insertan y son un obstáculo para el deslizamiento de las dislocaciones. Todo lo anterior sin precipitar y solo dando energía para que las dislocaciones puedan moverse. Una forma de evitar este endurecimiento por envejecimiento. ¿Cómo evitamos que se endurezca la pieza? Bueno, claramente necesitamos que en los intersticios, en los espacios dentro de nuestro solvente, no se almacenen más átomos que provoquen que la dislocación no pueda moverse. Así no fragilizamos el acero. Una buena forma de evitarlo es someter el acero a un recocido o algún tratamiento térmico para disolver los elementos intersticiales. Bueno, ¿y qué pasa si mi pieza no es un acero con bajo contenido de carbono y si es otra aleación como por ejemplo de aluminio con cobre? Bueno, ocurre que el endurecimiento se da por la formación de precipitados en la matriz de la aleación. Aparecen nuevas fases en la pieza y son estas las que bloquean las dislocaciones, no así como el átomo intersticial, que es aquel que produce endurecimiento por strain aging, en piezas con poco contenido de carbono. ¿Cómo exponemos los resultados de forma profesional? Utilizando la norma ASTM E8. Para una velocidad de 2,5 milímetros por minuto y para una probeta rectangular de longitud de 50 milímetros iniciales, se tienen los siguientes resultados. Para el primer ensayo tenemos un límite elástico de 300 megapascales y un alargamiento de 45%. Por ende, el acero tiene buena ductilidad. Al interrumpir el ensayo se mantiene la fluencia. Y una vez aplicado el calor, el límite elástico aumenta, resultando en una mayor resistencia a la tracción y un alargamiento reducido al 26%. Esto evidencia un endurecimiento por envejecimiento con una transición hacia un comportamiento más resistente pero menos dúctil, sugiriendo una aparición de fluencia heterogénea. Por lo tanto, a partir de todo lo anterior, se puede concluir que el calor aplicado mejora la resistencia del material a costa de la ductilidad, favoreciendo la aparición de una fluencia heterogénea. Es decir, al endurecer un acero mediante este procedimiento, en efecto lograrás que soporte más carga, pero evidentemente la capacidad para deformarse tiene que disminuir para ello.